Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de decapitación de suculentas para su reproducción. Para eso traje unos ejemplares de mi colección que actualmente estoy reproduciendo y vamos a hacerlo. Antes de decapitar una suculenta debemos verificar que esté en buenas condiciones, que no tenga plagas, que no tenga hongos y que tenga un buen tallito y varias hojas. Yo cuando empecé lo hice con suculentas económicas y luego con la experiencia que obtuve fui avanzando hacia suculentas exóticas poco a poco. Luego de verificar el estado de la plantita que deseamos reproducir, debemos elegir el lugar donde hacer el corte. Si la plantita está muy compacta, lo mejor es sacar una de sus hojas que nos permita ver mejor el lugar del corte. Esta plantita que tengo acá es muy compacta, entonces en estos casos es mejor sacar por lo menos una de sus hojitas para poder visualizar más bien el tallo. Aquí tengo los bebés que estoy obteniendo de ella, ahí los pueden ver. Tiene una rosetita grande y muchos chiquiticos por detrás. Entonces en estos casos es mejor sacar por lo menos una hojita para ver el tallo. En cambio en estas, como estaban en un proceso de adaptación, era más fácil ver el tallito. Ahí lo pueden ver, es bastante gruesito. Si no hemos decapitado nunca con bisturí, lo mejor es practicar cortes, ya que la fuerza puede hacer que dañemos muchas plantas. Hay tallos como este que son bastante duritos. Pues hay unas plantitas como esta, que el tallo es bastante delgadito y no hay que hacerle tanta fuerza porque la podemos partir en varias partes si no lo hacemos con cuidado y podemos destrozarla totalmente. En el caso de estas el tallo es bastante grueso, entonces hay que hacer más fuercita, pero ir con cuidado para no dañar las hojitas de la planta. Lo mejor para practicarse con el bisturí antes de decapitar una planta de estas es utilizar de pronto un tallito de un repollo para ver qué tanta fuerza le hacemos, ir con cuidado, porque a veces cogemos y atravesamos bastantes hojas y perdemos hojitas que nos pueden ayudar al proceso de enraizamiento. Entonces lo mejor es tratar de hacer cortes y ensayarse primero la fuerza que tenemos en diferentes tallitos. Lo importante es que a la hora de utilizar el bisturí vayamos con cuidado, no hagamos exceso de fuerza porque podemos atravesar la planta y cortarnos nosotros también. Y si el tallito es muy finito, como en este caso, también ser un poquito más delicados y no hacer las cosas a la carrera, pensarlo bien, meditarlo antes de cometer un error. Para mí, en una buena decapitación, lo mejor es que la parte inferior de la decapitación, que es esta, queden por lo menos 3 o 4 hojas, ya que esto permitirá seguir haciendo su proceso de fotosíntesis y por medio de él nutrir los nuevos brotes. En algunos casos no importa si uno no deja hojitas, pero todas las especies no son iguales. Y para asegurar una buena reproducción, sobre todo en plantitas variegadas, lo mejor es dejar por lo menos 3 o 4 hojitas. Lo mismo sucede con la parte superior. En algunas especies el proceso de enraizamiento drena muchas hojas para así mismo la planta nutrirse. Mientras empieza el proceso de enraizamiento, ella empieza a secar las hojitas y algunas plantitas secan por ahí 3, 4 hojas y la rosetita nos puede quedar muy pequeña. Entonces lo mejor es escoger que la rosetita tenga varias hojas para que ella así mismo pueda hacer un buen proceso de enraizamiento. Hay algunas plantas que no drenan ninguna hoja, pero hay otras que por ahí unas 3 o 4 como nada las drenan. Como todas las especies no son iguales, entonces antes de decapitar una plantita que no conocemos, lo mejor es dejarla que crezca un poquito y así decapitarla y no estarnos preocupando porque está muy deshidratada. Esta es otra reproducción que hice. Miren, tiene varios hijuelos, está preciosa. Es una Cleopatra variegada, Cleopatra Chantilly.
Su variegación no es tan prominente como en algunas especies que uno está acostumbrado a ver las vetas totalmente definidas, pero en algunas hojitas se le puede notar, como en esta. Ahí pueden ver una veta. Y es hermosa, preciosa. Miren, acá también hay. En este caso, miren, la rosetita quedó bastante grande y el tallito está bastante grandecito para dar bastantes brotes. Entonces a eso me refiero. Estas hojitas grandes ayudan al proceso de fotosíntesis, a que los nuevos hijuelos se nutran y así miren qué tamaño pueden llegar a tener. Esta plantita drenó, yo creo que solo una hoja, aún está un poquito deshidratada, pero ya empezó su proceso de enraizamiento. Como era la primera vez que decapitaba esta planta, le dejé bastantes hojitas y miren que no sufrió tanto. Está hermosa, está preciosa y es divina. Después de hacer la decapitación, a algunas plantas les brota un poquito de savia. Esto también ayuda a que se deshidraten. No son todas las plantas suculentas que te van a botar savia, pero en algunos casos sucede. Esta savia empieza a brotar y no deja de brotar y el corte no se seca, sobre todo la parte inferior. Entonces en esos casos yo lo que hago es utilizar canela. Le agrego un poquito de canela y hago como si fuera una tapita y ya. Esa canela se humedece y ya deja de brotar savia. Eso es lo que hago simplemente para evitar, primero, que se deshidrate más y segundo, evitar hongos y bacterias. Pero lo más importante es evitar que pierda savia para que no se deshidrate. Si el cortecito no bota savia, que eso es rara vez, lo dejo en un lugar fresco, donde no hayan casi corrientes de aire para evitar hongos o bacterias. Y también para evitar que se deshidrate. Entonces las plantitas que están en reproducción las coloco en un lugar fresquito donde no se me deshidraten más de lo normal. Hay veces que después del corte yo cojo mi plantita y la coloco directamente al sustrato, pero antes de ello hago un orificio bien amplio y profundo para que el tallito quede suspendido, más no quede en contacto con el sustrato. Además, en esos casos utilizo sustrato totalmente seco. Y como ella no está el tallito en contacto con el sustrato, puedo alzarlo y estar revisando las raíces. Pero en algunos casos con otras plantitas prefiero dejarla secar en una bandejita aparte, como es en el caso de los cotiledones. Lo hago para estar más segura de que el corte está seco y cicatrizó bien. En ese tipo de casos, por lo general, a los 3 días verifico la cicatrización y procedo ya a plantar en sustrato totalmente seco y empiezo a regar con poquita agua hasta ya controlar mejor el riego y hacerlo por ahí cada 8 días o cada vez que el sustrato esté totalmente seco. También tuve un caso con una jabortia que la decapité para reproducirla y me parece que en las jabortias se debe dejar más tiempo cicatrizar, porque yo la planté normal, todo el proceso normal, la planté según mi criterio, ya estaba seco el corte, pero ella empezó a podrirse. Entonces la saqué, volví a hacer otro corte para quitarle la parte podrida y la dejé cicatrizar ya por más días, como por una semana. Sí se deshidrató un poquito, pero ya la logré enraizar y está hermosa y me dio como 2 bebés. Pero en el caso de las jabortias me parece que se debe dejar un tiempo más para que cicatrice mejor. Cuando hacemos decapitaciones, lo mejor es estar muy pendiente de las plantitas, que no les vaya a dar hongos, que no les vaya a dar cochinilla, porque a veces sucede y no nos damos cuenta. Entonces, si son decapitaciones, lo mejor es estar pendiente, dejarlas en un lugar donde podamos estar viéndolas a diario para estar revisándolas. A mí en un caso con mi Echeveria Sea Dragon, en la decapitación me sucedió que los hijuelos empezaron a crecer de una manera anormal. ¿A qué me refiero con esto? Que una hojita era súper grande y la rosetita era súper chiquitica. Entonces no sabía qué estaba pasando, me preocupé mucho, no sabía qué hacer.
y lo que sucedía era que ella se estaba pudriendo de abajo hacia arriba. Entonces lo que yo hice para poder verificar la pudrición, porque tenía un crecimiento anormal de hijuelos, fue sacarle un pedacito de aquí del tallo, rebané con el bisturí y observé el color que tenía por dentro. Y era un color como oscuro, como feo, no era el mismo color que miré cuando la decapité, y eso me ayudó a saber que se estaba pudriendo. Obviamente solo cuando veamos algo que le está pasando anormal y ya hemos buscado pulgón, cochinilla, plagas, hongos. Como ella no tenía nada de eso, entonces yo opté por rebanarle un pedacito para verificar las condiciones del tallo y por qué estaba sucediendo. ¿Por qué se me pudrió? No lo sé, pudo haber sido exceso de agua, algún hongo en la raíz. Puede ser por muchas razones, lo importante es que logré salvar los bebés, ellos los enraicé en pequeño, ya se los muestro. Estos son los 4 bebés que salvé, 1, 2, 3 y 4. Ya están bastante grandecitos y yo creo que desde ahí ya prosperan, están hermosos y preciosos, y también les voy a hacer seguimiento. La Echeveria Sea Dragon es una planta hermosa carunculada y logré salvarlos gracias a eso, a que verifique el tallo. Sufrí mucho con esa reproducción, pero el hecho de haber salvado los bebés ya me hace feliz. A veces nos sucede que los hijuelos vienen por la parte inferior y las hojitas los tapan y se empiezan a tiolar. Yo antes lo que hacía era sacar la hojita que estaba aquí, retirarla para darle espacio. Hasta que me topé con la Superboom variegada, decidí sacarle una hojita para darle espacio y lastimosamente ahí dentro ya se estaba formando un bebé y lo perdí por retirar la hoja. Entonces ahora lo que hago es cortarlas. Si miran, corto el pedacito de la hoja, pero si viene un hijuelo acá no lo voy a dañar. En lo mismo me pasa con esta. Miren que viene un hijuelo acá abajo. Entonces simplemente le di espacio cortándolas aquí. No pasa nada, pero la yema que tiene el tallito queda intacta por si de ahí va a brotar otro nuevo bebé cuando saque estos. Muchas veces hay plantitas o hijuelos que se demoran mucho en enraizar. Y uno por más que trate de enraizarlos, no hay forma y no sacan raíces y ya llevan varios meses. Y algunos se deshidratan horrible, algunos otros no les pasa nada. Pero en esos casos, cuando ya el hijuelo está bastante deshidratado, ya no sé qué hacer, han pasado varios meses, no sé qué le pasa, por lo general hago un corte muy finito aquí y vuelvo al proceso de secado y vuelvo a tratar de enraizarlo. Hay muchas veces que en los hijuelos se forma es un callito, entonces también si ese callito no me produce raíces, han pasado varios meses, la plantita se está deshidratando mucho, no sé qué hacer, me desespero, hago un corte pequeñito aquí otra vez y vuelvo a empezar al proceso de enraizamiento. Primero lo cicatrizo, lo vuelvo a tratar de enraizar. Muchas veces me ha funcionado, no todas las cosas nos funcionan a todos, pero en esos casos de desespero total, eso es lo que hago. En mi garrita de osos me pasó y lo que hice fue cortarle una parte del tallo porque estaba muy largo y eso ayudó a que enraizara. ¿Cómo me di cuenta que ya era hora de cortarlo? Porque las garritas variegadas me enraizaban a los 20 días. Y si esta es la garrita normal, yo dije, no, ya pasaron 2 meses, aunque no está deshidratada, algo le está pasando y no me quiere enraizar. Entonces le corté partecita y la logré enraizar y está hermosa actualmente. ¿Qué más les puedo contar? Siempre hay que estar pendiente del crecimiento de los nuevos hijuelos, por cualquier razón. En el proceso de enraizamiento también estar pendientes de si están brotando raíces, si no. No soy una experta en reproducción, pero de todos los ensayos que hago siempre trato de aprender algo. Otra plantita difícil para mí de enraizar fue mi tirita de tortugas. La traté de enraizar, fue difícil, muy demorada, complicada, no se quiso adaptar muy bien a mi clima. Hice de todo y a la final solo me enraizó en sustrato de coco. Entonces
Lo que quiero decirles es que hay que ensayar mucho a veces con ciertas plantas que no son difíciles. Este videito lo hago con el fin de incentivarlos a que hagan ensayos ustedes también, tanto como buscando su sustrato o su mejor manera de reproducir sus plantitas. Yo sé que hay especies que son complicadas, pero lo importante es no rendirnos con alguna especie que no se nos da, sino seguir ensayando diferentes cosas hasta que logremos llevarla a su máximo esplendor. Hay plantitas que son difíciles de enraizar, horribles, pero si uno es constante y cambiante y tiene ganas de mejorar, lo logra. Yo con mis cotiledones he sufrido mucho con el Orbiculata variegado. Difícil de enraizar, tú lo volteas a ver y se le caen las hojas. Es una plantita difícil, pero no la he abandonado aún la tengo, aún va ahí como puede, va prosperando. Ya unos de los hijitos se enraizaron, pero me parece una planta bastante difícil. Y antes de tener a veces plantitas muy costosas, lo mejor es empezar a reproducir económica, hasta que uno diga ya me siento en capacidad de reproducir exóticas. Entonces, siempre estar practicando y ensayándose con plantitas económicas de fácil reproducción y de fácil reproducción por hoja. Así que ahí podemos ensayar tranquilamente. No significa que las vayamos a dañar, significa que vamos a dar nuestro mejor esfuerzo para que las cosas nos salgan bien. Pero en ellas es más fácil ensayar a perder una plantita muy exótica, que es la que más queremos. Y con la experiencia en suculentas económicas he llegado hasta aquí, a tener buenas decapitaciones, buenos hijuelos, saludables y hermosos y preciosos. Ahí vamos, no les prometo nada, pero pues vamos mejorando. Y a eso los invito, a seguir ensayando y aprendiendo juntos. Yo sé que ustedes deben tener mejores técnicas que las mías. Y algunas se nos dan a unos, otras no. A mí me va mejor con el bisturí, con el hilo no fui capaz. Nunca, siempre colocaba el hilo y se me alzaba toda la plantita. Pero no sé, algo hice mal o no tengo fuerzas en las manos. No sé. Pero nunca se me dio con hilo. Yo quería aprender con hilo porque sabía que para suculentas que son compactas es mejor el hilo. Pero no, ya prefiero sacarle la hojita a la compacta y mirar dónde voy a hacer el corte. Y me ha ido bastante bien con las compactas. No me puedo quejar. Ya para finalizar, déjenme saber si les gustó este tipo de videos con un like o un comentario. No olviden compartirlo con sus amigos que tienen gusto por las plantas. Para los nuevos, sean bienvenidos. Y coméntenme cómo les va con sus reproducciones y si me pueden aportar para aprender, se los agradecería. Les repito otra vez, hablo desde mi experiencia personal, no lo sé todo. En lo que pueda colaborarles, aquí estoy. Y nos vemos en otro video. Bye.